Cuando hay un día especial donde uno tiene que recordar algo, tomar conciencia de algo, yo creo que todos estamos pendientes y de alguna manera es como un refresque de lo que suceda. Hoy es el Día Mundial del SIDA y nos acompaña Majo Hernández, educadora sexual y integrante de ACEPO. Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Y por traer estos temas tan importantes para tener en la agenda y en la vida cotidiana de las personas. Recordar. Así que recordar, ¿sí?, que también tiene que ver con esto de volver a pasar por los afectos y cómo nos afectan las cosas. Exacto. Así que es un buen día para reflexionar, para poder pensar en estas temáticas y pensar cuánto de eso en realidad es mío también, ¿no? Totalmente. Y no es solamente de algunas personas. Totalmente. Yo creo que este año tenemos para aprender mucho. Sí, la verdad que Sí. sí. Comparo muchas veces lo que sucede este año con lo que sucedió en la década del 80 con el SIDA. Sí. Es una manera de cuidarnos, de cuidar al otro, de respetarnos. Y bueno, el tomar conciencia en el 2020 no fue lo mismo que en la década del 80, del 90, ¿no? No, claro. Entonces, ¿cuál es la realidad hoy? Yo pienso que la realidad hoy es un poco de silencio, un poco de cómo es un tema que Como que ya pasó, no está en la parece. agenda, es un tema como que de repente no surgen las conversaciones cotidianas, ni lo vemos de repente en los medios de comunicación, o parece ser que no es un tema de interés, ¿no? Entonces es una cosa que, bueno, que tenemos información muy antigua, la información antigua viene de un paradigma desde el miedo, del terror, y no tiene vinculado a una sexualidad y a una educación sexual desde ese lado, no tanto desde el placer. Y yo creo que nuestra generación o mi generación sabe más de VIH, SIDA que de repente las generaciones más jóvenes, ¿no? Porque es un tema que parecería ser que no afecta hoy. Sí, como que le pasó a los hombres gay de esa época. Claro, como Y que, ahí quedó. nos quedamos como con ese Y imaginario. se morían y ya estaba. Ya Era como estaba. parecía una condena, que Sí, pasaba sí, y sí, pasó sí. ya. Sí. Y sin embargo, ¿cuántas personas positivas hay hoy en Uruguay, por ejemplo? Y se estima que hay más o menos o sea, el último informe epidemiológico, que es del 29 de julio del 2020, Sí. que es el Día Nacional, y ese es el día en que el Ministerio de Salud Pública presenta a la comunidad o a la sociedad los datos, 13.345 más o menos personas con diagnóstico positivo. Eso no quiere decir que sean las personas que en este momento tengan VIH, porque Claro. hay muchos subdiagnósticos. O sea, hay personas que de repente no se sienten dentro de esas, por un poco lo que traías vos de la historia, ¿no? Sí, sí. Que no se sienten dentro de las personas que de alguna manera podrían transmitirse este virus. Entonces, de alguna manera, Se pierden. puede ser que, claro, que haya algún positivo que no esté Que diagnosticado. no esté diagnosticado, claro, porque como que no estamos como en el grupo de riesgo. Exacto. ¿No? A mí eso no me pasa. Exacto. Entonces ahí es donde se conformó también un poco la personalidad de la afección, ¿no? Que bueno, que como vos decías, ligado a la peste rosa, Sí, sí. ligado a la población homosexual, a la población haitiana, ¿no? Entonces a los heroinómanos, entonces viene ligado como a cosas que históricamente han sido de alguna manera estigmatizadas o discriminadas, el consumo de psicoactivos. Entonces, bueno, como que también la construcción de esa personalidad de la afección construye también un sujeto que la aporta. Totalmente. Entonces, ese sujeto que la aporta se transforma de alguna manera en una peligrosidad o una bomba de alguna manera contaminante. Y de ahí se construye entonces todo lo que tiene que ver también con el alejamiento de este tema. Totalmente. Porque el miedo aleja, ¿no? Totalmente. Entonces, eso me parece que es un punto clave en lo que tiene que ver con esta afección. Sí, porque tenía o sea, los primeros años tuvo una carga tan importante de que era solamente a unos y empezar a decir, bueno, le pasa a estos, a mí no me pasa. Claro. Estaba muy ligado también a la promiscuidad, ¿no? A todo eso, y entonces parecía que bueno, pero sí hubo buenas campañas que nos sirvieron y ahora no las vemos las campañas, no están las campañas. Y el SIDA sigue existiendo. Claro. Lo único que ahora hay medicamentos, no es que no te vas a morir, ¿no? Y hemos aprendido mucho también. Claro, esta afección nace relacionada con la muerte.
Exacto. Y nace en un SIDA, momento muerte, que no es casual. Sí, O sí. sea, porque nace en un momento, o sea, aparece el VIH en la vida, el SIDA, primero aparece como SIDA, ¿no? VIH. Aparece en un momento, en realidad, que por ejemplo la comunidad gay organizada ya había empezado a hacer acciones políticas por sus derechos, de alguna manera había aparecido la píldora anticonceptiva, todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista, de alguna manera el goce de la mujer. Entonces, vos como que de alguna manera viene esto del discurso que se construye alrededor del SIDA a recordar dónde está la peligrosidad. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, sí, la promiscuidad. ¿Dónde está la promiscuidad? En la libertad. En la libertad. Claro. Entonces, libertad. de alguna manera es como una sanción social y también divina, porque si nos ponemos a pensar en lo que tiene que ver con la historización de las ITS, antes se llamaban enfermedades venéreas, que tienen que ver con las enfermedades de Venus, la diosa del amor. O sea, hay toda una construcción que de por sí trae como, bueno, si vivís tu vida sexual en plenitud, vas a recibir tu castigo. Sí, sí, sí. Entonces está muy ligada esa asociación, ¿no? Entonces también eso nos aleja de las personas con diagnóstico positivo, nos aleja de nuestra propia salud, muchas veces nos aleja de poder tener un encuentro sexual, erótico, afectivo, consensuados con lo que tiene que ver con las formas de prevención. Entonces son cosas que está buenísimo ir desarmando la trama para poder comprender desde otra lógica, desde otro paradigma, esta afección que además es de toda la comunidad. Porque habiendo una persona con VIH que necesite medicación o que necesite contención psicológica por todo esto que hablábamos, es como una cuestión que es de todos y de todas. Totalmente, totalmente. ¿Cómo, al día de hoy, cómo es la vida de una persona que da un positivo? O sea, pienso que cuál es el apoyo que tiene que tener, ¿no? Por un lado, siempre tenemos que tener en cuenta las interseccionalidades, ¿no? No es lo mismo de repente una mujer de clase media que tiene VIH que de repente una mujer que está en situación de pobreza que recibe un diagnóstico de VIH. Claro. Eso es diferente. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones distintas para acceder a la salud, ¿no? Una persona con VIH lo primero que tiene que hacer en realidad es poder buscar apoyo, algún referente, amigo, amiga, porque contar esto no es fácil. No, supongo que no. No es fácil. Por todo lo que trae. Claro, entonces muchas veces el hecho de contarlo se puede transformar en un sincericidio. Obvio que es una acción política y súper valorable, pero la comunidad de alguna manera todavía no está preparada para escucharlo, ¿no? Teme, ¿no? Totalmente. Tiene temor. Entonces una persona, primero animar a las personas a hacerse el test, porque una vez que vos tenés la información, ya ahí es como que podés tomar decisiones sobre tu vida. Exacto. Si te dio negativo, podrás otra vez pensar qué tipo de cuidados querés tener en los encuentros sexoafectivos que tengas con varias personas, ¿no? Sí, sí, sí. Y si te da un positivo, bueno, puede empezar un camino para que este positivo se transforme en una afección crónica. Exacto. Para transformarse en una afección crónica, por un lado está lo que tiene que ver con lo medicamentoso, los tratamientos antirretrovirales. Por otro lado tiene que ver toda la contención socioafectiva, no pasar a tener un estigma secreto, ¿no? Que de alguna manera si se sabe de estigmatizable pasa a ser, ¿no? Discriminado, o el estigma pasa a ser visible. Después, por otro lado, es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, sabemos que la alegría, el encuentro, los abrazos, ¿no? Una vibración alta, se fortalece. Hacer cosas que te gustan, una buena alimentación, una alimentación saludable, estar en contacto con la naturaleza, dormir, ¿no? Dormir las horas que tenés que dormir, darte dedicación a vos misma, decir, bueno, esto, a ver, ¿qué me viene a decir esto, no? Claro. Porque me viene a decir algo de mí. Bueno, ¿qué voy a aprender de esto, no? Exacto. Y ese sería como un poco el enfoque integral que una persona que recibe un diagnóstico positivo, como lo ideal de lo que debería suceder, ¿no? Entonces está bueno como si tenemos esta información y si esta información está compartida, abrirnos también a ser aquellas personas que podamos compartir, recibir, contener, ayudar y de alguna manera ir deshaciendo esta trama de VIH, SIDA, muerte, ¿no? Sí, como la lepra, o sea, cada como lo que decía, soy la peste rosa, cada peste ha tenido como un aislamiento de los individuos y hemos sido muy crueles, seguimos siendo muy crueles. Seguimos, ¿no? Sí, claro. Lo podemos ver hoy un poco lo que tiene que ver con la criminalización de las fiestas clandestinas, que no digo que estén bien, digo cómo se transforma en un crimen social, ¿no? Cómo se transforma en un crimen social, de repente te olvidaste del tapabocas y te sentís de una manera espantosa. Después, yo que sé, mi hija, por ejemplo, me decía que era como contacto, ¿no? Entonces me llamaba y me decía, me siento sucia, ¿no? Y esto no tiene que ver con la sexualidad.
Bueno, Que imagínate, además que... claro, imagínate, porque los de nuestra generación, soy la generación del 60, lo vivimos, porque antes estaban las enfermedades venéreas. Claro. O sea, las enfermedades venéreas, o sea, yo hablo mucho de eso, digo, casi todas las personas tenían Sí. sífilis, por ejemplo. Claro. Y vino esto y decimos, bueno, nos tenemos que cuidar a través del preservativo. Ahora esto que no tiene nada que ver, lo que estamos viviendo con el COVID, es decir, nos tenemos que cuidar porque es como cuidarnos, protegernos y sobre todo contenernos y entender que nadie está libre. Claro. O sea, le puede pasar a cualquiera realmente. Sí, sí, sí. Cualquier persona que tenga un encuentro sexo afectivo sin protección con Exacto, una persona que exacto. tiene VIH y no está en tratamiento y no se encuentra indetectable, puede Exacto, transmitirse. exacto. También hay muchas condiciones, ¿no? Para que se dé la transmisión. Sí. Pero de alguna manera, bueno, la prevención, que hay muchos tipos de prevención también, ¿Cómo que hay muchos tipos de hay prevención? muchos tipos de prevención. Contame Por un eso. lado está la prevención de lo que tiene que ver con las barreras, ¿no? Sí. El preservativo de uso interno y el de uso externo. El de uso externo vendría a ser el que conocemos clásicamente como para varón, Sí, ¿no? sí. Y el de uso interno tiene que ver con el que se llama condón femenino, que en realidad es para el uso para ponerse dentro de la vagina, pero también sirve para las relaciones insertivas anales, Claro. ¿no? Entonces, es así. Relaciones insertivas, protección. Claro. Sexo oral a pene, protección. Insertivo anal, protección. Insertivo vaginal, protección. Sexo oral, vulva, protección. Vulva con vulva, protección. Claro. Ahora, después tenemos todo un cuerpo, Claro. ¿no? Que ahí sí no hay ni látex ni ningún tipo de barrera. O sea, también el hecho de erotizar todo el cuerpo también es una respuesta al VIH. Claro. Entonces es como, por un lado, la prevención, por otro lado, el abrir lo que tiene que ver el concepto de sexualidad, de genitalizarla, ¿no? Y después tenemos lo que tiene que ver con la prevención farmacológica, que es de alguna manera la profilaxis preexposición, que se conoce bajo la sigla PrEP, y la profilaxis posexposición, que en realidad son las mismas medicinas que vos las tomás. El PrEP antes de tener un encuentro sexual en el que vos no quieras protegerte de otra manera, y después el otro, que es para después de la exposición, es si vos tuviste una situación de riesgo en la que pensás que podés haber contraído VIH, vas a la emergencia y pedís lo que tiene que ver con esa medicación. El PrEP, o sea, el anterior, no está protocolizado en este país, o sea que se puede acceder en el mercado privado. Ajá. El post-exposición es un derecho de todas las personas y se pide en emergencia. Y lo digo porque muchas veces no todo el mundo está enterado de que es un derecho, digamos, para todas las personas, y a veces en emergencia piensan que es solamente para casos de violación o casos donde pasó algo tremendo. Pero no, cualquier persona que haya vos sentís tenido que puede haber pasado un algo. encuentro feliz, Sí, sí, pero sí. que bueno, por Sí, alguna sí, razón sí. decidió no cuidarse o lo que sea, también puede acceder a esa manera de prevenir. Mira qué interesante, muy interesante. Mm. Bueno, nos tenemos que despedir. Te Ah. agradezco infinitamente, Majo. Se pasa rapidísimo Ah, la hora, increíble. pero bueno, espero tenerte nuevamente por acá. Va a ser un placer. Muchísimas Gracias. gracias por traer estos temas, por Gracias. ponerlos otra vez en el debate. Y solamente voy a pasar un numerito para Claro que todas sí. aquellas personas que tengan alguna duda al respecto. Pueden llamar de forma anónima, confidencial y gratuita al 0800 31 31 y desde teléfono Ancel asterisco 31 31, que es la línea VIH, Sexualidad y Derechos, en los que pueden cualquier información, cualquier duda, tengas diagnóstico positivo, no tengas diagnóstico, lo quieras tener, quieras hacerte test, cualquier duda, ahí te van a atender de forma amorosa, con información calificada. Eso me parece que es un buen recurso para toda la comunidad. Sumamente. Muchas gracias. A ti. De verdad.